algoritmos cada vez más sofisticados pueden anticipar nuestras conductas y pueden manipular nuestras conductas. Pueden saber incluso mejor que nosotros mismos qué deseamos. Y esto para la educación es una arma, una herramienta decisiva. No es lo mismo poder transmitir en todas las aulas una pantalla con una imagen que nos da una clase, que poder conocer cómo aprendo yo matemática y cambiar la manera de enseñarme en base a mi comportamiento previo y a miles o a millones de alumnos que entran en esa misma plataforma. Axel, muchas gracias por tu tiempo para poder hablar de tu ensayo ¿Quién controla el futuro de la educación? Me parece que vamos a hablar más que del ensayo, vamos a hablar sobre todo de la educación. Y justamente para la primera pregunta para hacerte, para arrancar, es ¿cuál es la función hoy de la educación? Bueno, siempre la educación tiene una doble cara, ¿no? Por un lado tiene una función de reproducción de la cultura, de las tradiciones, de la historia, de las ciencias, del conocimiento, y por otro lado el efecto transformador, el efecto liberador, emancipador y la capacidad de transformar a las personas en algo distinto y a las sociedades en algo distinto. Creo que tendríamos que darle más énfasis a esta segunda función, a la función emancipatoria, a la función creativa y liberadora de la educación, y producir ciudadanos que tengan capacidad de actuar, que sean capaces de modificar su destino, de modificar lo que les antecedió y ser actores de su historia y de la historia de sus pueblos. Vos hablas de ciudadanos y pienso si el Estado, a quien siempre le hemos dado el rol más preponderante de la educación, hoy en día tiene que sostenerlo o tiene que dejarle paso a los privados. Bueno, no solamente hay que pensar en Estado y privados, me parece que hay que incorporar una serie de actores, y yo creo que el Estado tiene un rol central, tiene el rol de garantizar el derecho a la educación, las condiciones, el financiamiento y también las políticas públicas que permiten que las escuelas sean espacios de aprendizaje intenso y profundo. Pero para que eso suceda, el Estado no puede controlarlo todo, tiene que formar a sus agentes, a sus docentes, directivos, y formarlos para que puedan ser capaces de ejercer su profesión con autonomía, con autoridad, con independencia. Entonces es como un rol extraño en el cual la buena política educativa es aquella que genera libertad en los actores, no la que los controla todo el tiempo. Pero para hacerlo tiene que tener un rol muy activo el Estado. Es justamente mi pregunta, por ahí podría sonar un poco ácrata, ¿no? La de correr al Estado, pero mi pregunta viene por la gran inclusión. En tu libro vos haces un análisis muy exhaustivo de plataformas online, de plataformas educativas, en donde se entrecruza también los contenidos, por ejemplo, a nivel continental o a nivel idiomático. Entonces, frente a esa, la pregunta es, nosotros nos dejamos de alguna forma permear por contenidos que llegan de otros países y de otras mentes pensadas para otros contextos. Sí, estamos viviendo una gran transformación porque en el mundo en el cual vivimos, en el cual la comunicación nos permite acceder a múltiples fuentes de conocimiento y de entretenimiento, se desarman las fuentes de verdad, las fuentes únicas, las fuentes centralizadas, las fuentes que controlan los discursos de verdad, lo que se puede decir y lo que no se puede decir. Entre ellos, un discurso de verdad central de la modernidad, de la historia, de la creación de los Estados-nación, es el currículum, que establece aquellos saberes que son obligatorios para toda la población. Y el currículum generalmente es pensado como un instrumento uniforme y por eso obligatorio. Y estamos viviendo, a partir de la expansión de las fuentes de verdad, de las fuentes de conocimiento, de Internet y de las redes expansivas y transnacionales de producción de conocimiento, una multiplicación de fuentes y de concepciones de verdad. Por lo tanto, estamos viviendo una transformación curricular. Si hoy un estudiante quiere aprender algo, puede ir a Internet y quizás en muchos sentidos puede acceder o gratuita o semi-gratuitamente, ¿no? Si yo quiero aprender a tocar la guitarra y tengo una guitarra, quizás no sé cuánto necesito ir a una escuela, quizás sí, pero también podría yo tomar lecciones por Internet. Y esto, multiplicado en todas las esferas de conocimiento, produce
un nuevo campo de batalla, ¿no? Un nuevo campo de disputa de la verdad, del conocimiento, de la transmisión de la cultura. Y en un sentido es apasionante y en otro sentido es peligroso también, ¿no? Me gusta que hablemos de conocimiento o de transmisión como disputa y como batalla. De alguna forma es lo que subyace en la educación, ¿no? Esa idea que mencionabas antes de la libertad y de la construcción del ciudadano. Claro, porque la educación es antes que nada una herramienta de poder y basta pensar en su origen institucional en las escuelas. ¿Cuándo nacieron las escuelas? Nacieron en las guerras religiosas, en el siglo XVI, XVII, cuando había que conquistar las creencias de las personas, lo que las personas creían, las religiones, las ideas religiosas, las ideas sagradas, ¿no? Y la escuela fue una institución que permitió conquistar las mentes, las almas y las creencias de los niños y de los jóvenes. Por lo tanto, desde siempre fue una institución de poder, una institución de conquista, una institución de dominación cultural, que ha cumplido otras funciones también, porque mientras generaba esa imposición cultural, también generaba las posibilidades de transformar la cultura. Pero siempre la educación es un campo de batalla y tenemos que ser conscientes de en qué lugar de la batalla estamos, ¿no? Se hablaba en la década del 80, cuando las computadoras entraron en la escuela, o a fines de los 80, a principios de los 90, se hablaba que había sucedido una suerte de gatopardismo, donde la computadora venía a revolucionar la educación y fue para cambiar para que todo sea igual. Sí. ¿Con Internet cambia todo? Yo creo que sí, que está cambiando. No sabemos bien hacia dónde, pero claro, hay un cierto discurso escéptico de las tecnologías que dice, bueno, ya en su momento se decía que la radio iba a ser innecesaria a la educación, después se dijo lo mismo de la televisión, antes se había dicho del cine, después se volvió a decir con la computadora en los años 80, 90, entonces, pero el sistema educativo sigue ahí y sigue siendo, parece, inalterable, ¿no? Pero yo creo que Internet y la forma que va cobrando esta sociedad de las plataformas, de los algoritmos, es muy distinto en su conformación, en su manipulación de la cultura, porque tiene la capacidad mucho más precisa, eficiente, evolutiva de meterse en nuestra mente. El poder de la inteligencia computacional actual, el poder de la tecnología digital, es distinto en tipo de manejo de las conciencias y de los sujetos que el poder de la tecnología del pasado. Hablabas de algoritmos y cómo es el comportamiento de las personas y cómo ese Big Data finalmente asume y entiende mucho mejor que nosotros. Y pienso si la evaluación como instancia educativa tiene sentido o no. ¿Cuál es el sentido, mejor dicho, para formularlo como pregunta? ¿Cuál es el sentido de la evaluación hoy en día? Bueno, hay un gran campo de discusión sobre la evaluación de los aprendizajes. Desde ya es una discusión propiamente educativa, pedagógica, de expertos en pedagogía. La evaluación tiene muchas formas de ser pensada y tendríamos que ser capaces de discutir modelos tradicionales de evaluación, pero yendo al tema más tecnológico del cual veníamos, bueno, se abren nuevas puertas con la tecnología y eso implica debates para nosotros los educadores. Por ejemplo, la posibilidad que tenemos hoy de ir cada vez más lejos en la capacidad que tienen las máquinas de corregir lo que aprenden los estudiantes, ¿no? Había un clásico psicólogo que fue el padre del conductismo, Skinner, que soñaba e incluso intentó crear lo que él llamaba la máquina de la enseñanza. En los años 50 era una máquina que permitía, a partir de la respuesta que un alumno daba a una pregunta de conocimiento, adaptar la pregunta siguiente a su nivel de conocimiento. Esta era la máquina de la enseñanza, era una máquina que permitía, agilizaba el conductismo, que era la teoría de la acción-reacción, de que yo puedo lograr ciertos efectos si logro controlar la manipulación externa de mi conducta, ¿no? Por lo tanto, si yo puedo saber cuál es tu nivel de aprendizaje, puedo darte una pregunta a tu nivel que te permita avanzar y de esa manera hacer más eficiente el aprendizaje. Eso, quizás el sueño de Skinner, es hoy una realidad. La inteligencia artificial permite avanzar, por ejemplo, en experimentos de corrección de ensayos, ¿no? Países que están haciendo grandes avances en la inteligencia artificial
entre otros campos en la educación como China, ya están corrigiendo ensayos, es decir, textos complejos por vía de inteligencia artificial, con algoritmos que permiten entender la semántica, el contenido y la expresión de un texto escrito por estudiantes. Y me parece que eso va a cambiar en gran medida la capacidad de administrar masivamente la forma en la cual aprenden nuestros estudiantes. Obviamente que esto también requiere controles humanos y requiere discusiones humanas, ¿no? Te hago dos preguntas más. Una, insistiendo con el tema de los algoritmos, porque me parece que es el tema que nos recorre, me parece que en todos los ámbitos, como en la parte de la enseñanza, como alumno, como educador, pero también en el consumismo, en las prácticas de consumo cultural. Creo que los algoritmos están funcionando. Vos haces además un trabajo muy grande. Si no recuerdo mal, Skinner o Watson era el que decía que soñaba con escribir un poema como poner un huevo, algo súper fisiológico, Sí. ¿no? ¿Se puede escapar de los algoritmos? ¿Hay lugar para que la educación tenga un movimiento, una libertad por fuera de los algoritmos? Bueno, sí, yo creo que primero la educación tiene una serie de elementos que son irreemplazables de los humanos, ¿no? Me parece que muy pocos tienen el sueño utópico o distópico de reemplazar completamente a la escuela por máquinas. No lo querrían ni los alumnos ni sus padres, y creo que nadie en la sociedad, o casi nadie. Ahora, claro, dentro de ese todo o nada hay un montón de grises y la cuestión va a ser la discusión de las combinaciones, cómo usamos, qué aspectos de la inteligencia artificial o de la tecnología podemos incorporar y cuáles pueden ser peligrosos. Y son peligrosos cuando, primero, tenemos poco control sobre quién controla los datos. Esta es una discusión nueva y necesaria. ¿Quién controla los datos de aprendizaje de nuestros hijos, de nuestros estudiantes? ¿Podemos entregarle a plataformas privadas los datos de cuándo mi hija lee cuentos y qué cuentos le gustan y cuáles no, para que sus datos alimenten una gran plataforma que le dé a mi hija y a otros miles de alumnos cuentos más apropiados a su gusto? ¿Qué costo tiene esa entrega de datos, ¿no? Parece que este es un debate ético y también un debate sobre el mercado educativo, porque están apareciendo plataformas que tienen intereses comerciales y tenemos que tener un debate sobre cuál es el rol del Estado, qué es lo público, qué es lo gratuito, qué es el bien común, ¿no? Pero al mismo tiempo ser capaces de aprovechar los avances tecnológicos y darle uso en el sistema educativo. No podemos ser escépticos conservadores, nostálgicos de un viejo orden que además muy bien no funcionaba, y tenemos que ser capaces de pensar buenas combinaciones. El elemento humano para mí no va a desaparecer. La educación requiere de contactos, de miradas, de estados de ánimo, de interacciones, y esto las máquinas estamos muy lejos de que lo puedan hacer. Pero bueno, también tenemos que ser capaces de pensar cómo, por ejemplo, podemos ser capaces de construir algoritmos, de programar algoritmos que nos hagan pensar críticamente, que nos hagan dialogar en la diversidad. Y estos algoritmos no van a salir de Facebook, probablemente porque hay intereses comerciales de que consumamos aquello que nos da más placer, y si nos da más placer consumir lo que ya pensamos, vamos a reforzar estereotipos y provocar efectos burbuja de pensamientos políticos totalmente acentuados por los algoritmos. Un algoritmo educativo es algo distinto, es algo que produce pensamiento crítico, que produce disrupción, que produce estadios de conocimiento, estadios de ruptura cognitiva, estadios de creación de diálogos con la diversidad, transformaciones personales, y también somos capaces de programar estos algoritmos. Espero que haya muchos programadores que puedan pensar en términos educativos y no solamente comerciales. En el ensayo vos trabajás también mucho acerca de la ubicuidad de la tecnología y de cómo el momento del estudiante es el momento en el que él elige estudiar. Esa idea de tener el acceso a los conocimientos 24 horas al día, 7 días a la semana, te da una sensación de que vos podés comenzar cuando quieras. Pero ¿cómo es esa relación entre ubicuidad y profundidad? Porque si bien en el aula o en un claustro, porque voy a tomar esa palabra, que es una palabra que vos también vinculás a la escuela con la iglesia, ¿no? Pero digo, en un aula, vos tenés 40, 80 minutos o 120 minutos, esos 120 minutos te exigen el esfuerzo y la concentración de estar ahí. Los 7 días a la semana
te da otro movimiento. Entonces, bueno, después de ese gran paraguas para presentar la pregunta es, ¿cuál es la relación entre ubicuidad y profundidad? Muy buena pregunta. Creo que lo captaste muy bien en esa reflexión que hiciste y me parece que la escuela y otras instituciones educativas conforman una frontera. Es una separación artificial de tiempo y espacio, en el cual quedamos aislados. Bueno, algunos alumnos pueden romper esa frontera y romper el aula, ¿no? Y tener mal comportamiento, distraerse, ¿no? Pero el aula y la escuela o un claustro universitario establecen una separación y eso crea un carril para poder hacer algo que la educación conoce muy bien, que es la secuencia de aprendizaje. Pocas cosas las aprendemos en poco tiempo por un instante de iluminación. Las cosas importantes las aprendemos en un proceso de maduración que lleva tiempo, que lleva una secuencia, que lleva una evolución, que tiene una lógica. La estructura del conocimiento puede ser manipulada, pero hasta cierto punto. La estructura del conocimiento tiene lógicas internas y que si uno no puede consolidar esas lógicas internas, si yo te quiero enseñar matemática de cualquier manera, no va a funcionar. Hay distintas maneras de aprender matemática, no hay un único camino, pero esas distintas maneras tienen una estructura. Y si yo no tengo esa frontera institucional, 2 horas a la semana durante 14 semanas, por ejemplo, es muy difícil establecer esa disciplina autoimpuesta. Por lo tanto, las plataformas pueden generarnos la ilusión de que vamos a aprender solos, cuando en realidad necesitamos una frontera externa, un guía, alguien que sepa la estructura del conocimiento y pueda presentarnos a nosotros al ritmo que necesitamos esa estructura. Dicho esto, tampoco eso quiere decir que es una cosa o la otra. Yo creo que las escuelas y las universidades tenemos que enseñar mucho más formas de autoaprendizaje. Tenemos que hacer a nuestros alumnos sujetos de su aprendizaje, porque están ahí las plataformas para ser aprovechadas. Y si nosotros logramos que nuestros alumnos sean activos metacognitivamente, que puedan pensar cómo aprenden, valorar qué vale la pena aprender, ellos también pueden crear rutinas, pueden crear trayectos de aprendizaje y pueden aprovechar todo lo que está a su alcance de una manera mucho más estructurada y con buena disciplina que les puede cambiar también la vida cuando no estén en la escuela. Ahora sí, la última pregunta y con mucho agradecimiento por el tiempo que nos diste. En el libro mencionás al Plan Ceibal como una institución y como un proyecto, como un experimento al que vas y venís con frecuencia. Por ahí no está en todos los capítulos, pero estaba presente. ¿Qué podemos aprender en Argentina del Plan Ceibal? Bueno, creo que es la experiencia más interesante donde la política educativa del Estado ha desarrollado una plataforma educativa, una manera de pensar la educación digital en toda América Latina, el Plan Ceibal de Uruguay, que ha tenido una consolidación en el tiempo. Empezó con el reparto de computadoras, una computadora por alumno, igual que en Argentina. Las de Negroponte eran, ¿no? Exacto, una computadora por alumno, el programa original OLPC, que evolucionó. Y ellos lograron algo muy particular, es un país chico, pero es algo para imitar, que es la conectividad en todas las escuelas. Ellos tienen a todas sus escuelas conectadas para uso pedagógico, pueden usar decenas de máquinas al mismo tiempo en Internet. Y tienen el equipamiento, con lo cual eso estableció un piso sistémico y a partir de esa primera etapa desarrollaron la segunda etapa, que es la más interesante, que es la etapa del software, que es el contenido. Y el Estado, ellos se llaman país biblioteca, ¿no? Es una forma simbólica de mostrar que el Estado lo que está haciendo es comprando y desarrollando contenidos educativos y los pone a disposición de todo su sistema educativo público, ¿no? Entonces ellos, por ejemplo, compran decenas de libros de literatura infantil o libros para la formación docente o para los adultos, y entonces han convertido en este dispositivo en una máquina evolutiva que permite expandir las fronteras del sistema educativo. Obviamente tendrá mucho para mejorar, pero para nosotros es un gran ejemplo y no está en Finlandia, no está en Corea, no está en Estados Unidos o en Silicon Valley. Está cruzando el río y nos muestra que el Estado sí puede hacer innovación educativa y lo puede sostener en el tiempo y crear una institución pública como una especie de canal público educativo de transformación cultural. Espero que la Argentina pueda tomar ese ejemplo. En cierto sentido,
yo creo que Educar y sobre todo el canal Encuentro iban en esa dirección. Se ha perdido mucho eso en los últimos años, ojalá que se recupere ahora. Axel, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Si te gustó este video, te proponemos ver este y suscríbete a nuestro canal.